Welcome back, everyone. Bienvenidos, hermanos. We will conclude. Whoops, that's the wrong slide deck. We will conclude our studies this week with Vamos a terminar con nuestro seminario, este estudio, with the books of Zephaniah, Haggai, Zechariah, and Malachi. Whoops. I'm so con, sorry. My slide just lost. I lost my slide. Give me one moment, please, folks. ok, vamos a terminar con Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Se nos fue ahorita la presentación, pero enseguida va a estar de vuelta la presentación. What is happening? One moment, please. En lo que el pastor Jason Sí. pone la presentación, les cuento a los que están aquí en Zoom que ya está puesto el archivo, es un PDF con toda la presentación Okay. que el pastor Jason hizo. Entonces, para que ustedes puedan tenerla allí. Igual pueden escribirnos a ibjcristo@gmail para pedirla cualquiera que la necesite, que la quiera tener. And I'm so sorry, folks. My PowerPoint just completely crashed. Give me one moment. I apologize. I'm almost there. Perdón, hermanas, pero colapsó el PowerPoint. Mm-hmm. All right. Do you want it? No, I've got it. I I'm have here? 2 Okay. seconds away. 2 seconds away. Okay. No problem, no rush. We're good. All right. El PDF lo puse en el chat, que de aquí de Zoom, hermano Luis. Suba un poquito en el chat y ahí está, es un archivo. All right, there we go. Can you see my screen? Can you see the slideshow? Okay. Yes. You can see the slides? Yes. Okay, great. All right, so now we're back to Zephaniah. And again, I apologize for that, folks. Bueno, vamos a regresar entonces a Sofonía. Perdón por el retraso. We are now going to the book of Zephaniah. Vamos al libro de Sofonías. And God is, again, sovereign in all nations. Nuevamente vemos el tema de que Dios es soberano sobre toda nación. And he cannot allow wickedness to continue. We must give an account for our actions, and it ultimately results in judgment if we do not turn and repent to him. Y Él demanda de cuentas por nuestras acciones y el pecado definitivamente siempre va a ser juzgado. And Zephaniah repeatedly issues warnings of the coming day of the Lord, God's wrath upon the sinful nation. Sofonías en varias ocasiones repite una y otra vez el juicio de Dios, la ira de Dios que vendrá sobre toda la tierra. And God's holiness demands that we give an account for our lives and for the sin that's committed. La santidad de Dios demanda que rindamos cuentas de nuestra vida, de nuestras acciones, de nuestro pecado. And he proclaims this judgment in this book, Zephaniah, and it's basically their last chance to turn and to repent.
proclama su juicio aquí en el libro de Sofonías y les dice prácticamente que es la última oportunidad que ellos tienen para arrepentirse. And it's one last chance for them to repent. Otherwise, afterwards, the judgment is set. Es la última oportunidad que tienen porque el juicio ya está establecido. Zephaniah 2 verse 3, we could read as a key verse. Versículo clave, Sofonías 2:3. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. You know, seek meekness, seek righteousness. Buscad mansedumbre, buscad justicia. It may be that you can be hid in the day of the Lord's anger because that was their only chance to be hidden. Puede ser que quizás seas guardado en el día del enojo de Jehová. Era la única oportunidad que ellos tenían. Let me see another verse. Also, chapter 3 and verse 5, we could read. También en el Sofonías 3:5, Jehová en medio de ella es justo, no hará iniquidad, de mañana sacará a luz su juicio, nunca faltará, pero el perverso no conoce la vergüenza. He does not fail to bring judgment to light. He will always bring judgment to light when necessary. Jehová siempre va a sacar el juicio a luz, siempre que sea necesario. So Zephaniah was actually the great great grandson of King Hezekiah. Sofonías era el tataranieto de Ezequías. So he's the descendant of a king, and he still has that righteous line in him and that righteous calling in him. So he's prophesying to the nation. Descendiente del rey Ezequías, y él todavía recibe, él es en el linaje la bondad, en la justicia, y por eso es que él está predicando este mensaje. And as is the theme with many of these prophets at the end is, God is putting some harsh pictures of judgment, but also giving some good hope for a future restoration. Y al igual que otros profetas, vemos aquí que Dios está advirtiendo de un juicio duro, pero al mismo tiempo está dando la esperanza para aquellos que se arrepientan. Yes, and it covers the time period here. You see 640 to 609. That's basically what, 15, maybe 15, 20 years before the fall of Jerusalem. So like I said, right at the end, right before the destruction comes. Esto cubre los eventos desde el año 640 hasta el 609 antes de Cristo. Son más o menos entre 15 y 20 años justo antes de la caída. And so here we have your outline for Zephaniah. Aquí tenemos el bosquejo de Sofonías, which is judgment is first pronounced upon Judah. Again, that it's impending. el primer punto, el juicio ya fue pronunciado sobre Judá, está ya ahí esperando. And talking through judgment that's coming also to the whole earth in the second point, to all of the surrounding nations as well. Y también el juicio que va a venir sobre todas las naciones de alrededor de ellos. And then finally, the hope for the future. That's the thing that that's the thing that I'm always encouraged by, is God's always ending by giving us hope. Y luego el futuro, la esperanza del futuro. Y esto es lo que a mí más me gusta, que Dios siempre tiene esta esperanza. And the key here that we see it in Zephaniah, Habakkuk, and also Luke, the keys to being hidden during times of judgment.
Y aquí vemos las claves para ser guardados durante el tiempo de juicio. Y estas claves las vemos tanto en Sofonías como en Habacuc y en Lucas también, que And that son is justicia. Ujú. righteousness and meekness are keys to being hidden in times of judgment. Que son justicia y mansedumbre, las claves para que seamos guardados durante el Mhm. juicio. Always doing that which is right in the sight of the Lord is very, very important. Hacer siempre lo que es recto delante de Dios, eso es muy Okay. importante. Now we come to the book of Haggai. Y ahora hemos llegado al libro de Ageo. Haggai is one of the restoration prophets. Ageo es uno de los profetas de la restauración. God wants to be the premier parte, the first part or the first place in our heart. Dios quiere tener el primer lugar en nuestro corazón. And you know, he requires obedience, of course, which in turn brings blessing in our lives. Él requiere que seamos obediencia porque la obediencia va a Mhm. traer bendición a nuestra vida. So some background for the book of Haggai is a number of years have passed in the captivity. Ahora, un poquito de trasfondo en este libro. Ya han pasado algunos años en cautiverio. Actually, a number of years have passed since the first remnant returned to Jerusalem under Zerubbabel. Ya pasaron algunos años después del primer grupo de judíos, de israelitas que regresaron a Jerusalén con Zorobabel. And the restoration project had been neglected for quite some time. Habían descuidado el proyecto de la restauración. And it was either because of they were getting opposition from the surrounding areas, Esto debido a que hubo oposición de las personas que estaban alrededor de ellos. and they were discouraged because it was taking a while and the opposition. Y entonces estaban desanimados porque debido a esta oposición se estaban tardando mucho. So now Haggai is brought into the picture to encourage the people to renew their efforts to finish this restoration project. Y entonces Ageo entra aquí en escena para animar al pueblo para que si continuaran con el trabajo de la restauración. And he's encouraging the people that God is with them, Él anima al pueblo, les dice que Dios está con ellos, even as he was with them when he brought them out of Egypt. de la misma forma que estuvo con ellos cuando los sacó de Egipto. He is also going to be with them as he brings them out of Babylon. Y también va a estar con ellos ahora que los ha sacado de Babilonia. And he encourages them to be strong and complete the work that they had started. Y los anima a que sean fuertes y que completen la obra que Él les ha puesto a hacer. And we could read chapter 2 and verse 4, please. Vamos a leer Ageo 2:4. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. So here we have two of the main characters, two of the main characters of the restoration era are Zerubbabel and Joshua. Aquí tenemos dos de los personajes principales de la restauración, Zorobabel y Josué. Zerubbabel, who was the leader of the people back to Jerusalem from Babylon. Zorobabel, quien fue el líder de este grupo de personas que regresó de Babilonia a Jerusalén, And Joshua, who of course was the high priest. y Josué, quien era el sumo sacerdote. And we already met Ezra and Nehemiah yesterday, who are two of the other main characters of the restoration era. Y ayer ya conocimos a Esdras y a Nehemías, que son otros de los dos personajes principales de la era de la restauración. An interesting fact,
Haggai reveals, it's very interesting because Haggai reveals the exact date of each section of the book. So we know exactly when it happened. En los datos interesantes vemos que Ageo revela la fecha exacta de cada capítulo del libro. Sabemos bien cuándo fue escrito. And one of the differences between Haggai and pretty much all of the other prophets Y una de las diferencias entre Ageo y casi todos los demás profetas, with very few exceptions, the people rejected all of the prophets before Haggai. With very few exceptions, their words were rejected. con pocas excepciones, el pueblo rechazó a casi todos los profetas que profetizaron antes de Ageo. Here, the people actually responded and did what Haggai and what the Lord had prophesied through Haggai. Pero aquí las personas respondieron positivamente a lo que el Señor habló a través de Ageo. So they responded in a positive way. They got back to the task of the restoration and continued to get that project completed. Ellos respondieron bien y continuaron con el proyecto de restauración, trabajando, haciendo lo que Dios les había puesto And a hacer. as God put the people first, he met with them, he answered their needs, and he helped them overcome the oppression of their enemies. Y entonces Dios los escuchó y estuvo del lado de ellos y los ayudó a, a contener la opresión del enemigo, a vencer. And as we said, we know pretty much the exact dates because they're given in the book. So it was covered around 520 BC, right? And the first group of exiles came back in 536 BC, so shortly after. Tenemos las fechas exactas, escrito aproximadamente en el año 520 y el primer remanente de judíos regresó en el año 536 antes de Cristo. And so here we have our outline for Haggai. Aquí tenemos nuestro bosquejo de Ageo. We have Haggai's reprimand for the people and for Zerubbabel, Joshua as well. Aquí tenemos la reprimienda de Ageo, no solo al pueblo, sino a Zorobabel y a Josué. He warns them to get back to the task at hand. And then part two is the reassurance Él los anima a que les dice que tienen que volver a seguir trabajando y en el segundo punto es la garantía. The reassurance that if they turn, he will meet with them. La garantía de que si ellos se volvían a Dios, Dios se iba a encontrar con ellos. And then finally we see the reversal, which God, the people turn and follow him. Y luego tenemos la reversión porque el pueblo se volvió al Señor y comenzó a seguirlo. All right. Okay, so that's Haggai. Now Bueno. we are on to Zechariah. Ahora vamos con Zacarías. Zechariah. Zechariah is a message of encouragement. Zacarías es un mensaje de ánimo. And it's interesting because, after the restoration, Y es interesante porque después de la restauración, we have a couple prophetic messages which are encouraging to the people, and we see encouraging responses. y tenemos un par de mensajes que para animar al pueblo y tenemos también respuestas de ánimo. So Haggai focused on completing the physical temple. Ageo se enfocó en terminar el templo físico. And here Zechariah is focusing on their inward spiritual renewal that needed to take place. Y Zacarías se está enfocando en esa renovación interna espiritual que ellos tenían que tener. There are many prophecies regarding the Messiah in Zechariah. En Zacarías hay varias profecías acerca del Mesías, specifically about how Christ's return will bring restoration and cleansing. específicamente de cómo la venida de Cristo iba a traer restauración y limpieza. And that his kingdom will be established on this earth with
the central focus being the temple in Jerusalem. y cómo su reino iba a ser establecido sobre esta tierra y el enfoque iba a estar en el templo en Jerusalén. And let's read chapter 14, verses 20 through 21. Vamos a leer Zacarías 14 del 20 al 21. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos, santidad a Jehová, y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar. Y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos, y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas, y cocerán en ellas, y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. So here the theme, holiness unto the Lord, holiness unto the Lord. Aquí tenemos el tema, santidad a Jehová. And God is, he's a holy God, and he needs his people to be holy as well. Dios es un Dios santo y Él quiere que su pueblo también sea santo. As I mentioned, Zechariah has numerous prophecies of the Messiah. Como ya mencioné, en Zacarías vemos muchas profecías del Mesías. And here are several of them. We have the prophecy of Christ being the branch. Aquí tenemos varias. Tenemos a Jesucristo como el renuevo. We also have the prophecy of his entry into Jerusalem and his betrayal. También su entrada a Jerusalén y la traición. And also his crucifixion and then his return, his second coming. También la crucifixión y la segunda venida. And as I mentioned, Zechariah is ministering after the captivity, and he's primarily encouraging the people. Zacarías está escribiendo después de la cautividad y está animando al pueblo. But he was also warning the people as well. Pero también les está advirtiendo. So another important verse, or section of verses, sorry. Otra sección de versículos importantes is this encounter with Joshua the high priest standing before the Lord in chapter 3. Es su encuentro con Josué, el sumo sacerdote, que está en Zacarías 3. And here he is standing before the Lord in dirty clothing. Aquí está él delante del Señor, pero sus ropas están sucias. And he was reprimanded and told to cleanse and get his garments cleansed. Él fue reprendido y se le dijo que debía limpiar sus vestiduras. So he repented, and it was a sign of the times that was happening. The building had stopped for about 16 years or so. Y él se arrepiente y en realidad fue una señal de lo que estaba sucediendo porque la reconstrucción se había detenido más o menos ya durante 16 años. And it's almost like the people had kind of grown tired of the project and grown tired of building. Fue como que si las personas ya se habían cansado del proyecto y estaban cansadas de la reconstrucción. So God is encouraging the people through Zechariah to continue on with their building project. Así que el Señor está animando a Zacarías para que continúen con el proyecto. And so here's our outline. Este es nuestro bosquejo. Our outline for Zechariah. The first 6 chapters are 8 visions that Zechariah receives. Los primeros 6 capítulos son 8 visiones que Zacarías recibe. Chapters 7 and 8 refer to fasting. Los capítulos 7 y 8 nos hablan del ayuno. The main message is that God is not looking for ritual of fasting, but the spiritual cleansing that comes out of it. Y el tema principal es que Dios está buscando no el ritual externo del ayuno, sino la importancia espiritual de este. He's looking for relationship, not ritual.
Él está buscando una relación, no un ritual. Okay. And then finally, God giving hope in the last chapter again. These all are the last few close out in hope, which is really encouraging. Y luego al final, vemos nuevamente a Dios dando esperanza. Okay. We also have some prophecies of the future in here in Zechariah are related to Christ. También en Zacarías tenemos algunas profecías futuras respecto a Cristo. Just a little bit more detail on them than from the previous slide. Aquí vemos un poco más de detalle del que hay en la diapositiva anterior. Right? So that's your outline. Bueno, ya tenemos el And bosquejo. We come to the last book, Y hemos llegado al último libro, the book of Malachi. el libro de Malaquías. Malachi is a message. This one is definitely a warning message. Malaquías definitivamente es un mensaje de advertencia. The people are questioning whether they are serving God in vain. What's the point, if you will? Las personas están cuestionando si realmente vale la pena servir al Señor. Ese es el punto. So hardness of heart had resulted in dull ears. They weren't able to hear from God anymore. La dureza de corazón tuvo como resultado el que ellos ya no pudieran escuchar a Dios. And this book calls out for the day of reckoning that will come for all mankind. Y este libro, aquí lo que vemos es el llamado para que haya una rendición de cuentas de toda la humanidad. They had become indifferent to God because of unbelief and neglect. Ellos ya no escuchaban al Señor debido a negligencia. You see, we cannot neglect our relationship with the Lord. Saben, no podemos descuidar nuestra relación con Dios. Just like we have to cultivate our human relationships as well. De la misma manera que debemos cultivar nuestras relaciones con otras personas. Even more so, we have to cultivate our relationship with our Heavenly Father. We cannot allow ourselves to grow dull. Más aún debemos cultivar nuestra relación con el Señor. No debemos volvernos sordos a su voz. At this point in time, they had begun to take God's mercy for granted. En este punto ellos ya daban por hecho la misericordia de Dios. And if they didn't turn around, there would be swift judgment. Y si ellos no se volvían al Señor, iba a venir un juicio rápido. Right? And one of the verses we could read is chapter 3 and verse 1. Uno de los versículos que podemos leer es Malaquías 3:1. He aquí, yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. So this is one of the one of the prophecies, the messenger who will prepare the way for me, prepare the way of the Lord. Esta es una de las profecías del mensajero que iba a venir para preparar el camino al Señor. And as you can imagine, he's speaking here of John the Baptist, of course. Y como ya sabemos, está hablando de Juan el Bautista. Let me see some interesting facts about the book of Malachi. Vamos a ver algunos hechos interesantes del libro de Malaquías. It's Malachi writing the Lord's word in 42 of the 55 verses in the book. Y vemos que en Malaquías el Señor habla en 42 de los 55 versículos. And they had come to a point of peace in the land, as I mentioned, but they were now starting again to grow cold. Y como ya mencioné, ellos estaban experimentando paz en la tierra. Sin embargo, se estaban enfriando con el Señor. And God is
He's also addressing the family relationships. He's saying, turn the hearts of the children to the fathers and so forth. Y Dios también trata aquí con las relaciones de la familia para volver el corazón de los padres a los hijos, etcétera. He's talking about tithing and managing our finances También habla del diezmo y de cómo manejar nuestras finanzas and the importance of keeping God's word and staying obedient to him. y la importancia de guardar la palabra del Señor y ser obedientes a Él. And so this was written during the reign of the Persian Empire, and they are getting closer to this the end of Persia, and Greece is about to come in onto the scene. Fue escrito durante cuando los persas gobernaban, pero ya estaban terminando ese tiempo de los persas porque Grecia los iba a conquistar. You know, this book starts out, and we'll turn to the outline here. The book Vamos a ver starts el out with bosquejo. a declaration of love. God's declaring his love for Israel. Este libro comienza con una declaración de amor. Dios declara su amor por Israel. And even though he does have to admonish them a little bit, Y aunque tiene que reprenderlos un poco, he's still giving them hope and still giving them chances to turn back to him. también les da esperanza y les da la oportunidad de que se vuelvan a Él. Because as you can see from the outline, you know, they had forgotten God. They had grown cold. Porque como vemos aquí en el bosquejo, ellos se habían olvidado de Dios, se estaban enfriando And we're once again starting to reject God's ways. y nuevamente estaban comenzando a rechazar los caminos de Dios. And so he gives them a warning. And so he gives them a warning. Así que Dios les advierte. So what I want to encourage us with from this book is not to be careful of becoming discouraged. Y lo que yo quiero que veamos en este libro es que tenemos que tener cuidado de no desanimarnos, Or hermanos, letting our discouragement turn us into losing our fire for the Lord, losing our relationship with the Lord. permitir que el desánimo nos haga perder el fuego por el Señor, el amor por el Señor. You know, this life is a marathon, not a sprint. Esta vida es un maratón, no es una carrera de 100 And metros. you know, it's very important that we continue to cultivate our relationship with the Lord. Y es muy importante que mantengámonos cultivando nuestra relación con el Señor. And we want to maintain our worship and our praise of him. Mantener nuestra adoración y nuestra alabanza hacia Él And to not grow lukewarm at all costs. y no volvernos tibios. A toda costa debemos evitar estas cosas. And so that's the outline of Malachi. Bueno, este es el bosquejo de Malaquías. And that concludes our study of the books of the Old Testament. Y aquí podemos concluir nuestro estudio de los libros del Antiguo Testamento. And I hope this has been encouraging to you. It's been brief, but good. Yo espero que este estudio los anime. Ha sido breve, pero ha sido bueno. We never have time to deep dive into each of these books in this course. En este curso nunca hay tiempo para profundizar en los temas de estos libros. Fortunately, we have books that are written and courses written specifically for many of these books to go deep into them. Pero afortunadamente tenemos libros y tenemos cursos que específicamente estudian cada libro profundamente. And, you know, I recommend taking time with the minor prophets. There's a lot of really good things in there. Take time with the major prophets, Isaiah, Jeremiah, Daniel, Ezekiel. There's so much good stuff. Y yo les recomiendo que se tomen su tiempo para estudiar los profetas menores y los profetas mayores, porque contienen muchísimas cosas muy importantes.
and Psalms and Proverbs. Excellent stuff. Really, really good. Y salmos y Really good. proverbios porque tienen cosas buenísimas, excelentes. And of course, the history books, and of course, the Pentateuch and the Law. It's all so good. That's why you should read your Bible every day. Y por supuesto los libros históricos, y por supuesto el Pentateuco y la ley. Lo que tienen que hacer es estudiar toda su Biblia, leer toda su Biblia, porque es maravillosa. So I trust it was a blessing to you. Obviously, I prefer to be there in person, but I think this was a pretty good experiment, and I think it went pretty well. So I hope it was a blessing for you all as well. Yo espero que haya sido una bendición para ustedes. Obviamente es mucho más lindo poder estar en persona, pero creo que este experimento que hemos hecho ha resultado bien, se puede hacer y para mí ha sido bendición. And before we close in prayer, we can look at some questions, I guess. Y antes de And- que terminemos orando, quizás podemos ver algunas de las preguntas. I'm going to have to scroll through my chat and find the Voy a tener question. que buscar aquí en el chat las preguntas. Okay, yeah. I Gracias remember por this sus one. palabras, hermanos. Aquí en el chat va a ser de mucha bendición. So, the first question that I have is regarding the outpouring of the Holy Spirit from Joel chapter 2. La primera pregunta que tengo es respecto al derramamiento del Espíritu Santo de Joel 2. And it's it says many churches teach that when a person is baptized in the Holy Spirit, the definite sign is speaking in tongues, while some say it is not necessary. Muchas iglesias enseñan que cuando uno es bautizado en el Espíritu Santo, la señal que debe haber es el hablar en lenguas, pero hay quienes dicen que no necesariamente debe ser así. And it says, is that the only definite sign, or are there more? Y la pregunta ¿es esa la única señal definitiva o hay otras señales? Well, I'll start off by plugging our course on the Holy Spirit called The Comforter. Bueno, voy a comenzar diciendo que sería muy bueno tomar el curso del Espíritu Santo. But seriously, the baptism of the Holy Spirit, as referred to in Acts chapter 2, speaking in tongues. Pero específicamente observando el bautismo en el Espíritu Santo, viendo en Hebreos 2. It is in Acts chapter 2, Hechos. It is the initial sign of someone being baptized with the Holy Spirit. En Hechos 2, esa fue la evidencia inicial de que ellos habían recibido el bautismo en el Espíritu Santo. There are many different occurrences throughout the New Testament. Hay muchas ocasiones en el Nuevo Testamento, en Hechos, of people being baptized in the Holy Spirit and then immediately speaking in tongues afterwards. En el que las personas cuando fueron bautizadas en el Espíritu Santo inmediatamente comenzaron a hablar en lenguas. So I would say yes, that is the initial sign. Others had the Holy Spirit come upon them. I mean, even Samson had the spirit of might come upon him. Ahora sí que yo diría que sí, so esa es la evidencia, pero hubo otras personas que recibieron el Espíritu Santo, por ejemplo, Sansón. In terms of the baptism of the Holy Spirit, the speaking in tongues is the main thing. Que recibieron el Espíritu Santo, pero si hablamos del bautismo en el Espíritu Santo, vemos en la Escritura que la evidencia inicial fue hablar en otras lenguas. This next question is about the Gregorian calendar, I think. Is there an interpretation of this somewhere? Creo que la siguiente pregunta habla del calendario gregoriano. If I think I'm getting this right. Sí, creo que estoy leyendo esto correctamente. It has to do with how I'm sorry, is there an interpretation of this? Oh, there it is. Okay. Duration of events translated to the calendar we use. I would recommend
I'm not sure how that's relevant for this class. You can find that answer on Wikipedia, to be honest with you. The Gregorian calendar, forming the Gregorian calendar. Ok, respecto al el calendario gregoriano es la pregunta, pero el pastor considera que no es relevante para el curso y si usted tiene dudas respecto a este calendario y su aplicación, puede buscarlo en internet. Oh, there it is. Okay. Yeah, so I'm not sure how that would be relevant for this class. And No to be estoy honest with you, seguro de qué manera esto es relevante para la clase. I don't have that history off the top of my head. I would just Google it, which Y is no probably what I would tengo la recommend. historia en mi cabeza en este momento. Yo lo que haría es googlearlo y buscar. All right. I'm sorry, Jorge and Sylvia. I think there's one more question, but I don't have the interpretation for it here. Antes de la venida del Señor vendrá Okay. su But mensajero. didn't, Oh, there we go. okay. Okay. Okay, you're gonna answer that one. Okay. Let me- Will Elijah come in person? Okay, I'll read it in Spanish. Okay. Antes de la venida del Señor vendrá su mensajero a preparar el camino, el profeta Elías. El Espíritu, como fue Juan, o vendrá en persona. Or will it be like with John the Baptist is the second part? Honestly, I think it'll be in person. I really do. Honestamente, yo creo que va a ser en persona. I think he'll be in person. Just based on revelation and what I've been taught and, just what I feel. Si nos basamos en Apocalipsis y lo que a mí me han enseñado, va a ser en persona. But I'm not the Lord. I don't determine that, but Pero no that's soy el based on what I Señor, feel. yo no lo determino, pero basándonos en lo que vemos en la Biblia, así será. Okay. I think I got them all, guys. I was scrolling through. There's a lot of other comments going on, but I think those are all the questions. Okay. Oh, you know what? There was one from yesterday. I'm gonna have to look at my phone, so pardon me. Brother Jorge put it in WhatsApp, so I'll have to find it. Okay. Está buscando unas preguntas de ayer que se le enviaron. Vamos a ver las respuestas. Okay, so the question from yesterday, question number 1. Las preguntas de ayer, la pregunta número 1. What's the difference between the ministry of the prophet and the gift of the prophet? ¿Cuál es la diferencia entre el ministerio del profeta y el don de profecía? Again, I would like to recommend to you the course in the book called The Prophet, the ministry of the prophet. Nuevamente, les recomiendo que lean el libro del ministerio del profeta del Dr. Brian Bailey And also The Comforter. It's in the Holy Spirit as well. y también el libro del Espíritu Santo, el Consolador, del Pastor Bailey. For the longer answers, Para la respuesta larga, para la explicación larga. the short answer La corta, la is explicación corta, the gift of prophecy es que el don de profecía is a temporary unction or flow from the Holy Spirit to speak. es una unción, prophecy. un fluir temporal del Espíritu Santo. For example, in church during worship, if someone speaks out a word of prophecy, Por ejemplo, en la iglesia, mientras estamos en el servicio, alguien puede dar una palabra profética. generally that's the gift of prophecy. En general, ese es el don de profecía. The ministry of the prophet is a much more official mantle and position in the El church. ministerio del profeta es un manto más oficial en lo que se hace en la iglesia. And they tend to speak much more towards, coming events. They see more into the future. They see into the past and so forth.
El profeta tiende más a hablar acerca de los eventos futuros, de ver las cosas que van a suceder. For example, all of these prophets we just talked about Por yesterday and ejemplo, today, todos estos profetas de los que they're estuvimos hablando ayer y hoy, they're speaking to the nation. They're speaking to the nations, plural. ellos le hablan a la nación o a las naciones. They're talking about future events. They're seeing into the future. Están hablando de eventos futuros, están viendo el futuro. And this is much more, it's much greater than just someone who would speak a prophecy in church Es or in más, worship. es un ministerio más grande y más formal del don que alguien puede tener para hablar, dar un mensaje del Señor durante un servicio. The second question, I'm not sure I understand it. La segunda pregunta no estoy seguro si la entendí, la why entiendo. why does the Lord change suddenly in Ezekiel and show his Holy Spirit in a different or deeper way? Porque el Señor cambió súbitamente en Ezequiel y mostró su espíritu en una forma más profunda. I'm not sure I understand that question. No estoy seguro de entenderla. Do we have any context for this? No. Okay. So Jorge just messaged me. I'll give the best answer I can based on what I think you're asking. Voy a dar la this mejor individual is. respuesta que pueda basándome en la información que tengo aquí. If you're talking about the second half of Ezekiel, where he talks about the temple and the river flowing and all of that, Si está refiriéndose a la segunda mitad de Ezequiel, donde está el templo celestial y el río que fluye del trono, it's generally because he's referring, to the millennial temple in the millennium and far beyond the last days and so forth. está hablando del milenio del templo milenial en esa época. So that's probably it. I hope I got that right. But thank you for asking. I De appreciate eso it. se trata. Yo espero que haya dado la respuesta correcta, pero gracias por preguntar. All right, this next one, we've got time for maybe one more after this. So the mystery. Tenemos He's answering una it right now. pregunta Okay. más. Ajá. Is the prophetic Okay, ministry active today? Okay. I Sorry, go will ahead. read it in Spanish, I'm sorry. El ministerio del profeta está activo hoy en día y si puede decirnos una persona que conozca que se mueva en ese ministerio de profeta. Sure it is. Yeah, of course. Sí, sí lo está. Yeah. Claro que lo está. Do I know a prophet personally? ¿Conozco yo a un profeta? Yeah, I did. He just recently Sí. went on to be with the Lord. Sí, yo lo conocí. Él hace poco ya se fue con el Señor. And I would say that our founder, Pastor Bailey, also functioned in the ministry of the prophet. Y podría very decir well. que el fundador de los ministerios Sion, el pastor Bailey, él también funcionaba en el ministerio del profeta. My personal perspective is Pastor Bailey was more of an apostle, which functions in all 5 ministry gifts or ministry Mi mantles. apreciación personal del pastor Bailey es que yo creo que él era un apóstol y normalmente el apóstol se mueve en los otros ministerios. But he definitely was a prophet Pero as él well. ciertamente fue un profeta. But I also knew another individual who I think has been down there a few times, but I'm not going to say his name just in case. But he just recently went on to be with the Lord. Who? Yes, he was here Okay. many times. Okay, so he just went on to be with the Lord, and he flowed very well in the ministry of the prophet as Yo well. sí conocí a un profeta que hace poco sí ya se fue con el Señor ya se lo llevó, pero él era un profeta y funcionaba en ese ministerio. Okay, last question. Última pregunta. We've got one of them up here. Okay. Jorge, just is tithing valid today? Oh gosh, absolutely. Perdón, la pregunta definitely. es, se habla de diezmos en el Antiguo Testamento en el libro de Malaquías, pero ya no se habla de esto en el Nuevo Testamento. Para muchos esto invalida el diezmo hoy en día. ¿Qué opinión le merece esto?
They absolutely talk about tithing in the New Testament as En well. el Nuevo Testamento sí se habla del diezmo. And around Acts somewhere where they would bring their offerings to the church. En Hechos, cuando ellos traían las ofrendas para la Somewhere around iglesia. there. So it's absolutely valid today. Sí es Malachi válido says, hoy. if you don't, you're robbing God. So Y Malaquías nos dice que si no diezmamos es como que si le it's estuviéramos robando a Dios. definitely important to do today. Ciertamente es algo que tenemos que hacer hoy. Okay. Ok. All right, last one. Bueno, hoy sí, la última. ¿Cuál es la Oh. diferencia entre el día terrible del Señor y el día del juicio final? I'm not sure there's much of a difference if I'm reading Creo this que correctly. no hay mucha diferencia si es que entiendo bien la pregunta. Judgment Day and the terrible day of the Lord. I think they might, unless you're talking about. No, I'm not sure there's much of a difference, or I'm not sure I understand the question. No sé si entendí bien la pregunta, pero como yo lo veo, no hay mucha diferencia. What I think you might be asking. Lo que creo que quizás usted está is preguntando the coming day of the Lord, which could potentially mean when Jesus returns to the earth and brings judgment to the earth and ushers in la venida del Señor cuando el Señor regrese y traiga juicio and ushers into the millennium and so forth. antes del milenio. And then Judgment Day, meaning the great white throne judgment at the end of Y el día Revelation. del juicio, el día del juicio del gran trono blanco que vemos en Apocalipsis. If this is what you're referring to, that would be at the end of the age, at the end of the millennium, after Si a esto se everything. refiere, So- el juicio del trono blanco va a ser al final de la era milenial, al final del tiempo. So one might be referring to the second coming of Christ, and one might be referring to the end of all things. Así que Before uno se eternity. está refiriendo a la segunda venida del Señor y el otro al juicio final, al juicio del gran trono blanco. So I hope I understood those. And so, okay, one more. Last question, folks. Ok, la última, hoy sí es la última. ¿Cuándo se realizará el curso del panorama del Nuevo Testamento y cómo? Ok, no, this is a question about, just about. Okay, no, this is not a question for you. Okay, good. Okay. All right. So I think we will close in a word of prayer. Is that okay? Yes, I think, let's see. Hi, Jorge. How are you? Greetings, Pastor Jason. Yes, Sí. it is okay for you to pray, and then I'm going to say a few words after you finish. Oh, if you want to go ahead and say it, and then you can close in prayer, that's fine too. It'd probably be easier with straight Spanish versus a translation. Whatever is best for you guys. Okay. All right. Hermanos, no sé cómo les ha ido a ustedes, pero esta ha sido una semana que para mí ha pasado volando. El curso ha sido excelente. Como el pastor Jason dijo, resumir en tan poco tiempo todo lo que es el Antiguo Testamento es muy difícil, pero él lo ha hecho de una manera que por lo menos a mí me deja queriendo más. Estoy seguro que para muchos de ustedes ha sido lo mismo. Y quisiera cerrar en oración, orando por el pastor Jason, porque quiera que no, ha estado trabajando todo el día y después de estar en reuniones todo el día, comparte con nosotros, tuvo que preparar el curso y creo que lo menos que podemos hacer por él es orar. Si me acompañan, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este hijo tuyo, por este siervo tuyo que ha compartido con nosotros esta semana. Gracias porque tu mano y tu espíritu han estado sobre él. Gracias porque hemos aprendido mucho, Señor. Gracias porque has vuelto a despertar en nuestro corazón el deseo
de buscar más de lo que tu palabra tiene para nosotros. Señor, bendícelo con toda bendición, protégelo a él, protege a su esposa, bendice el ministerio que tú le has confiado, Padre, y que dé mucho, mucho fruto para honra y gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Amen. Dios te bendiga, hermanos. It's been a pleasure to share with you, and it's great to see you all again and speak with you. Have a wonderful week. Blessings. El Señor los bendiga, hermanos. Ha sido una gran bendición poder estar con ustedes y poder compartir. Muchísimas gracias.